¿Cuáles son los efectos de la soledad? ¿Cuáles son las consecuencias que produce este sentir en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra capacidad para amar, en el desarrollo de nuestras vidas? ¿Y qué efecto tiene en ese último momento cuando estamos a puertas de la muerte? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Quiero darles como de costumbre la más cordial bienvenida a estas sus meditaciones literarias. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión nos vamos a centrar en una obra de la literatura colombiana, una de las obras más icónicas de la literatura colombiana, quizás la obra de cualquier escritor que haya nacido en esta mi tierra, que ha trascendido todas las fronteras y ha sido traducida a todos los idiomas posibles. Se trata, por supuesto, de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, una novela publicada originalmente en el año de 1967. Bueno, ¿y qué hay que decir de esta prodigiosa novela? Es una novela que, como bien acabo de decir, ha trascendido todas las fronteras. Es ampliamente conocida por todos ustedes, lectores. Es una obra que nos cuenta la historia trágica, épica, heroica, dolorosa y melancólica y solitaria de la gloriosa familia de los Buendía. Una familia que a través de sus vivencias nos expresa, por supuesto, también el desarrollo de la nación colombiana a lo largo de un poco más de un siglo. En realidad el título es un poquito engañoso porque como el mismo García Márquez lo dijo en algún momento, la historia se desarrolla un poco más allá que en solo 100 años. Pero bueno, en este caso en particular quiero centrarme en un pasaje que para mí tiene un gran significado poético, es mi pasaje favorito de toda la novela, es el pasaje de la muerte del coronel Aureliano Buendía. ¿Y qué más podemos decir del coronel Aureliano Buendía, severa figura tan importante, tan conocida, el coronel Aureliano que es el que abre esa novela con esas palabras melancólicas, con esas letras inolvidables en donde se nos recuerda cómo él enfrente del pelotón de fusilamiento había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Es esa imagen que se nos queda perfectamente guardada en la memoria. Una figura que en sí misma consuma o como que conjuga muchas de las grandes características de García Márquez como escritor y de la narrativa de esta gran novela. Un personaje profundamente solitario, un hombre que se nos cuenta en un momento que ha estado luchando en 32 guerras civiles y que las pierde todas, un hombre que tiene 17 hijos que son brutalmente asesinados en una sola noche, una figura de contradicciones profunda, una persona entregada a una arrebatadora soledad. El pasaje en el que nos vamos a centrar el día de hoy, como mencioné, abarca su muerte. Es un pasaje que se encuentra ya finalizando el segundo tercio de la novela y son los pasajes más sentidos del libro, uno de esos pasajes en donde se nos muestra, creo yo, en una pequeña cápsula todas estas grandes características de García Márquez como escritor. Y que abarcan o van más allá, creo yo, de esta noción a veces un tanto estereotipada de su novela como un mero ejercicio de realismo mágico, ¿no? Hemos escuchado seguramente esta expresión con la que se ha clasificado esta novela, una expresión que el mismo García Márquez trató en su momento de transformar o de matizar en el sentido de que se señalaba que realmente en nuestras realidades caóticas latinoamericanas no se trata tanto de algo mágico, sino de un realismo bastante certero. Muchas de las cosas que aquí se presentan en realidad, aunque parezcan absurdas, realmente ocurren en nuestros territorios. Y además, esto quiero señalarlo, que es importante que maticemos este término porque es una obra que tiene un marcado acento político. Hoy por hoy se ha hablado mucho de García Márquez o se lo ha convertido en una gran marca comercial en donde obviamente el objetivo es ante todo turístico, ¿no? La visita a Aracataca, la celebración de las mariposas amarillas, todo ese universo poético y lírico que en realidad esconde, si leemos la novela, una familia muy atormentada, llena de contradicciones, llena de violencias de todo tipo y que además está envuelta en el marco de una sociedad increíblemente violenta, en donde hay una serie de transformaciones políticas muy poderosas. Yo en realidad consideraría que Cien años de soledad es una novela política de gran fuerza, ¿sí? Una novela inmensamente dramática, una novela sórdida, abiertamente sórdida en algunos momentos, y me parece interesante que lo retomemos desde esa perspectiva. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a leer el pasaje como de costumbre. A continuación haremos el análisis correspondiente. Tengamos muy presente que este pasaje, como mencionaba hace un momento, encapsula varios de estos grandes temas que son centrales en toda la novela. Así que adelante.
Aquella había sido para el coronel Aureliano Buendía una jornada igual a todas las de sus últimos años. A las 5 de la madrugada lo despertó el alboroto de los sapos y los grillos en el exterior del muro. La llovizna persistía desde el sábado y él no hubiera tenido necesidad de oír su minucioso cuchicheo en las hojas del jardín, porque de todos modos lo hubiera sentido en el frío de los huesos. Estaba, como siempre, arropado con la manta de lana y con los largos calzoncillos de algodón crudo que seguía usando por comodidad, aunque a causa de su polvoriento anacronismo, él mismo los llamaba calzoncillos de godo. Se puso los pantalones estrechos, pero no se cerró las presillas ni se puso en el cuello de la camisa el botón de oro que usaba siempre, porque tenía el propósito de darse un baño. Luego se puso la manta en la cabeza, como un capirote, se peinó con los dedos el bigote chorreado y fue a orinar en el patio. Faltaba tanto para que saliera el sol que José Arcadio Buendía dormitaba todavía en el cobertizo de palmas podridas por la llovizna. Él no lo vio como no lo había visto nunca, ni oyó la frase incomprensible que le erigió el espectro de su padre cuando despertó sobresaltado por el chorro de orín caliente que le salpicaba los zapatos. Dejó el baño para más tarde, no por el frío y la humedad, sino por la niebla opresiva de octubre. De regreso al taller percibió el olor de pábilo de los fogones que estaba encendiendo Santa Sofía de la Piedad y esperó en la cocina que hirviera el café para llevarse su tazón sin azúcar. Santa Sofía de la Piedad le preguntó, como todas las mañanas, en qué día de la semana estaban, y él contestó que era martes, 11 de octubre. Viendo a la impávida mujer dorada por el resplandor del fuego, que ni en ese ni en ningún otro instante de su vida parecía existir por completo, recordó de pronto que un 11 de octubre, en plena guerra, lo despertó la certidumbre brutal de que la mujer con quien había dormido estaba muerta. Lo estaba, en realidad, y no olvidaba la fecha porque también ella le había preguntado una hora antes en qué día estaban. A pesar de la vocación, tampoco esta vez tuvo conciencia de hasta qué punto lo habían abandonado los presagios, y mientras servía el café siguió pensando por pura curiosidad, pero sin el más insignificante riesgo de nostalgia, en la mujer cuyo nombre no conoció nunca y cuyo rostro no vio con vida porque había llegado hasta su hamaca tropezando en la oscuridad. Sin embargo, en el vacío de tantas mujeres como llegaron a su vida en igual forma, no recordó que fue ella la que en el delirio del primer encuentro estaba a punto de naufragar en sus propias lágrimas y apenas una hora antes de morir había jurado amarlo hasta la muerte. No volvió a pensar en ella ni en ninguna otra, después de que entró al taller con la taza humeante y encendió la luz para contar los pescaditos de oro que guardaba en un tarro de lata. Había 17. Desde que decidió no venderlos, seguía fabricando 2 pescaditos al día, y cuando completaba 25 volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo. Trabajó toda la mañana absorto, sin pensar en nada, sin darse cuenta de que a las 10 arreció la lluvia y alguien pasó frente al taller gritando que cerraran las puertas para que no se inundara la casa. Y sin darse cuenta ni siquiera de sí mismo, hasta que Úrsula entró con el almuerzo y apagó la luz. «¡Qué lluvia!», dijo Úrsula. «Octubre», dijo él. Al decirlo, no levantó la vista del primer pescadito del día, porque estaba engastando los rubíes de los ojos. Solo cuando lo terminó y lo puso con los otros en el tarro, empezó a tomar la sopa. Luego se comió, muy despacio, el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las tajadas de plátano fritas, todo junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en las mejores ni en las más duras circunstancias. Al término del almuerzo experimentó la zozobra de la ociosidad, de modo que se acostó en la hamaca, sacándose la cera de los oídos con un cortaplumas, y a los pocos minutos se quedó dormido. Soñó que entraba en una casa vacía, de paredes blancas, y que lo inquietaba la pesadumbre de ser el primer humano que entraba en ella. En el sueño recordó que había soñado lo mismo la noche anterior y en muchas noches de los últimos años, y supo que la imagen se habría borrado de su memoria al despertar, porque aquel sueño recurrente tenía la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Un momento después, en efecto, cuando el peluquero llamó a la puerta del taller, el coronel Aureliano Buendía despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves segundos y que no había tenido tiempo de soñar nada. Había escampado, pero aún no salía el sol. El coronel Aureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le devolvió al paladar la acidez de la sopa y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera el excusado. Allí permaneció más del tiempo necesario,
acuclillado sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera, hasta que la costumbre le indicó que era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que duró la espera volvió a recordar que era martes y que José Arcadio II no había estado en el taller porque era día de pago en las fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo, como todos los de los últimos años, lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó cómo el coronel Gerineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso. Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos, porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa, había aprendido a pensar en frío, para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento. Empezó el segundo pescadito del día. Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El aire lavado por la llovizna de 3 días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la cuenta de que tenía deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito. Iba para el patio a las 4:10 cuando oyó los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los niños, y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre los llevó a conocer el hielo. Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta. «¡Es el circo!», gritó. En vez de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. Qué pasaje arrebatador este, ¿no? Pasaje conmovedor, uno de esos pasajes que se le quedan a uno guardados en el corazón. Es un pasaje que fue, dicho sea de paso, difícil de escribir para el mismo García Márquez. En su momento él recordó cómo poco después de terminarlo se entregó al llanto durante toda una tarde, porque para él significaba por supuesto el final de un personaje que quizás junto con el de Úrsula y Guarán es uno de los grandes centros de la narrativa de esta épica novela. Es un pasaje que, como veremos a lo largo de esta meditación, refleja muchas de las características centrales de este maravilloso texto, pero que para entenderlo debemos poner en el contexto o en el marco del desarrollo de la sociedad colombiana entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente, todos lo sabemos, la narrativa se desarrolla en el pueblo ficcional de Macondo, pero Macondo es como un gran símbolo, digamos, de muchas de esas transformaciones de esa Colombia durante este periodo y en particular, pues digamos, de cuáles fueron las transformaciones de la Colombia del Caribe, ¿no? Del norte de Colombia, del Caribe colombiano. Entonces, pues vamos a tener presente estos detalles. Y un primer detalle a tener presente es que la figura del coronel Aureliano Buendía, como lo habría de comentar años después García Márquez en un texto de entrevistas llamado El olor de la guayaba, está inspirado en una figura política importante de la historia de nuestro país que se llamó Rafael Uribe Uribe, un hombre quien vivió entre los años de 1859 y 1914, un importante político, diplomático, una figura que venía de un contexto cafetero y sigue siendo recordado como un defensor de los derechos de los cafeteros, un hombre que en su momento fue parte, digamos, de una serie de movimientos políticos que quisieron imponer o salvar o preservar determinados discursos liberales de corte un tanto socialista moderados en el marco de un contexto político en donde se estaba dando una transición importante entre un pensamiento de índole liberal hacia uno más conservador. Tengamos presente esto, es importante desarrollar esto también. La Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, específicamente después del año de
1863 había estado constituida formalmente o políticamente alrededor de una constitución que salió ese mismo año. Dicha constitución tenía como centro una visión federalista, liberal del país. Esto, con el paso de los años, fue generando una profunda oposición de parte de los conservadores, que eventualmente, gracias a la figura de Rafael Núñez, lograron en el año de 1886 imponer una nueva constitución, una constitución que, dicho sea de paso, sería central en la historia colombiana hasta el año de 1991, que es una constitución, a diferencia de la anterior, de tipo centralista y de marcado acento religioso, católico específicamente. Creo que ahí nosotros nos damos cuenta de las contradicciones. Rafael Uribe Uribe era una persona que, por supuesto, desde su perspectiva liberal, quería un mantenimiento, digamos, de algunos de estos discursos liberales que se habían tratado de imponer o de construir en Colombia durante 20 años. Y que fueron eliminados por este nuevo movimiento conservador que en su momento se conoció como el de la regeneración. ¿Sí? Este choque entre estas dos visiones tan opuestas de entender el país condujo a una sucesión de guerras civiles que habrían de estallar, en la que quizás fue la más grande de todas las guerras civiles que tuvo Colombia en el siglo XIX y principios del XX, que es la célebre Guerra de los Mil Días. ¿Sí? Una guerra que tuvo lugar entre los años de 1899 y 1902 y que en realidad no fue exactamente 1000 días, fueron como 1130 y algo, pero en todo caso, pues sí, se acerca a ese número. Y es una guerra que terminó con la derrota de los liberales, con la firma de un par de tratados, uno el de Neerlandia y otro el de Wisconsin. Tengamos estos detalles presentes porque creo que nos van a ser útiles para el pasaje más adelante, y que condujeron, pues como digo también a la derrota de estos ideales que el señor Uribe representaba, el señor Uribe representaba. Entonces, la figura de Rafael Uribe es una figura también trágica, una figura que no perdió tantas batallas como el coronel Aureliano Buendía, son como unas 15 más o menos que perdió. De hecho, también, pues hay que decirlo, también tuvo algunos triunfos políticos importantes. En su momento se le conoció como el héroe de Peralonso, también porque él fue comandante, digamos, de una batalla en la que sí los ganaron los liberales, pero la realidad es que los liberales sí fueron, pues, derrotados en la gran mayoría de estas luchas, ¿sí? Una figura que murió trágicamente, que fue asesinado fuera del Capitolio Nacional en el año 1914, a diferencia, eso sí, de nuestro coronel Aureliano Buendía. Entonces, tengamos presente ese marco, ¿sí? Pensemos en este contexto, pensemos en el contexto de un hombre que ha entregado su vida a una serie de ideales liberales y políticos que se han visto decepcionados, que se han visto destruidos, ¿sí? Y que han concluido en un momento de arrebatadora soledad, de regreso, en el caso del coronel Aureliano Buendía, a una tierra en donde nació, en donde ya no queda prácticamente nada, sino dedicarse a una serie de rituales repetitivos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto político, ahora sí vamos a ver el pasaje. Entonces, primero, partamos de la idea de que esto nos va a hablar, este pasaje nos va a representar el último día de la vida del coronel Aureliano Buendía. ¿Sí? El último día. Y hay esta noción de una descripción minuciosa de acontecimientos domésticos que nos acercan a ese momento final, a ese momento postrero. En esto García Márquez evidentemente está evocando una de sus obras favoritas, una obra por la que siempre tuvo un gran afecto, que fue La señora Dalloway de Virginia Woolf. Quienes hayan leído esta novela saben bien, pues, que es una novela que nos cuenta un día de la vida de una mujer y de otros personajes. Obviamente no toda la novela, obviamente no todos 100 años de soledad está estructurado alrededor de un día, pues son 100 años, no un día. Pero es innegable que en este pasaje sí se está haciendo un pequeño homenaje a esto, ¿sí? Cómo capturar la psicología, la decepción, la emoción de un personaje alrededor de un solo día, alrededor de pequeños y aparentemente insignificantes acontecimientos que sin embargo reflejan toda la tragedia del personaje. Entonces vamos a explorarlos. Se nos cuenta que este hombre pues se levanta, que escucha un alboroto de sapos, de grillos y que hay una llovizna que persiste desde un sábado. Bien, aquí hay un detalle que debo yo señalar, y es que García Márquez construye su novela o la inspira o podríamos pensarla como una reescritura de grandes mitos y leyendas de origen griego, de origen bíblico.
¿sí? Entonces, a lo largo de toda su narrativa, nosotros vemos cómo se reutilizan algunos de los leitmotivs, figuras, personajes y temas que son propios de estas mitologías. De hecho, vamos a irlo viendo también a lo largo de este pasaje. Esto lo menciono porque en este caso en particular, con esta presencia de sapos, grillos, llovizna, una lluvia permanente que no parece cesar, la misma novela está haciéndonos una evocación de un pasaje anterior de ella misma, aunque ocurre dentro de ella misma, que es un pasaje de un diluvio, una lluvia que dura bastantes años dentro de Macondo, que causa todo tipo de desastres y que por supuesto evidentemente busca evocar el diluvio universal de la Biblia, la figura de Noé, etcétera. ¿Sí? Aquí en pequeño se nos está evocando esto y me parece eso muy poderoso porque es como si en ese último día de la vida del coronel Aureliano Buendía se encapsularan muchas de esos grandes acontecimientos previos de la historia de Macondo. Entonces empecemos por eso, ¿no? Empieza con esta noción de un día lluvioso en donde la lluvia no parece querer terminar y que por supuesto también en el marco de una novela que se desarrolla en los trópicos, que nos entrega una gran calidez, digamos, física, digamos, se siente el calor en la novela, genera un marcado contraste, ¿no? Aquí nosotros lo que estamos viendo es un día de octubre bastante melancólico. Octubre es también un mes que en varias de las novelas de García Márquez tiene un peso trágico, ¿no? Evoca una melancolía, evoca un invierno de la vida y de la existencia. Entonces, pues no está en vano que esto se desarrolle allí en ese marco. Bueno, entonces escuchamos todos esos sonidos, insisto, sapos, grillos, llovizna, el cuchicheo de las hojas, el frío en los huesos. Este personaje siente dentro de su propio cuerpo esta soledad y esta frialdad. Y miren cómo se viste, ¿no? Se nos dice que se pone unos calzoncillos que él llama calzoncillos de godo, unos pantalones estrechos, no se cierra las presillas y se pone un botón de oro que usa siempre porque tiene el propósito de darse un baño que por cierto no habrá de darse, ¿sí? No habrá de tener lugar. Eso también es simbólico, pero lo exploraremos en un momento. Entonces, lo interesante en este caso es que nosotros vemos un contraste de dos cosas. Por un lado, un deseo de querer mantener una apariencia externa de elegancia, de formalidad, de altura, ¿no? Que sin embargo se ve contrastado por estos pequeños elementos domésticos y estas cuestiones tragicómicas, como los calzoncillos de Godo. Godo es la palabra pues que aquí también utilizamos para hablar de los conservadores. Entonces, a ver, es muy gracioso que una persona como él, un coronel como él que se encargó durante 32 batallas de derrotar a los conservadores, ahora está usando calzoncillos de Godo. O sea, la alusión tragicómica pues creo que queda muy clara, ¿no? Ahí. Y también nosotros nos damos cuenta que ese aparente atuendo, pues este día, en este último día, quedará incompleto, quedará imperfecto. Y a través de estos pequeños detalles y otros que veremos a continuación, García Márquez o el narrador, porque digamos aquí no hablemos de García Márquez porque creo que todos sabemos que pues hay un narrador dentro de la novela, digamos, esta novela no está siendo narrada directamente por el García Márquez, sino por una figura que se llama Melquíades, una figura mítica, poética, que es como el gran contador de la historia, tema que pues irá tomando fuerza a lo largo de la narrativa, entonces podemos decir si es Melquíades el que está escribiéndolo, o sea, quien sea que lo está escribiendo, nuestra voz poética, mejor dicho, nos muestra a través de estos pequeños detalles la contradicción que existe entre esta noción de elegancia y esta profunda tragedia, esta pobreza incluso en la que vive el personaje. Esta es una estrategia que ya García Márquez, por supuesto, ha utilizado en su excelente novela corta, El coronel no tiene quien le escriba. ¿Sí? Pero bueno, entonces, continuemos. Entonces él se arregla, se pone una manta en la cabeza. Miren ese detalle, se pone una manta en la cabeza como un capirote. ¿Sí? El capirote, que es un sombrero, digamos, que se utilizaba en la época de la Inquisición, por ejemplo, para evocar o para señalar a los caídos, a señalar a los pecadores. Es muy diciente, ¿no? Como que él que ha luchado justamente contra esta iglesia ahora parece estar siendo castigado por este mundo de una forma casi inconsciente, ni él mismo se da cuenta, ¿no? Se peina esos bigotes chorreados, así grasientos, viejos. Por cierto, un detalle que olvidé señalar es que Rafael Uribe es físicamente muy parecido a la descripción que se nos hace aquí del coronel Aureliano Buendía. Por favor, les recomiendo que busquen cualquier retrato de Rafael Uribe y tendrán una perfecta definición física de lo que sería el coronel Aureliano Buendía. Pero bueno, entonces él sigue allí. Y en ese momento se encuentra, sin él mismo saberlo, con la sombra, el espectro de su padre.
¿sí? Aquí hay un tema muy importante, obviamente, ¿no? Que es el peso del pasado que tiene sobre nosotros, el peso que las generaciones previas y sus acciones tienen sobre nosotros. Obviamente este no es el espacio tampoco para entrar a detallar exactamente cuáles son todas esas acciones, pero creo que quienes hayan leído la novela saben que también la gran tragedia de los Buendía empieza por una serie de trágicos acontecimientos que su padre José Arcadio Buendía y su madre Úrsula Iguarán hicieron o estuvieron involucrados muchos años atrás, antes de la fundación de Macondo. ¿Sí? Entonces aquí está el peso de ese pasado. El peso de la memoria es totalmente central aquí. Y está ese espectro del padre que está amarrado o está pegado a un almendro que fue en donde murió en años atrás. ¿Sí? Pero ahí sigue la sombra, sigue su presencia. ¿Sí? Pero lo interesante es que esta figura, el coronel Aureliano Buendía, no puede verlo. No puede verlo, lo ignora por completo, ¿sí? Ha ignorado su pasado. Y una de las grandes tragedias de este personaje también es la negación de ese pasado, porque se nos ha contado que al principio de su vida tenía una habilidad sobrenatural para pronosticar eventos extraños que iban a ocurrir. Tenía un cierto don, ¿sí? Para ver cosas que iban a pasar, pero ahora ha perdido por completo eso, ¿sí? Se ha entregado a una realidad pedestre presente en la que ignora ese pasado. Un pasado que, sin embargo, habrá de meterse entre los intersticios, entre los resquicios y afectar profundamente su vida, ¿sí? Entonces él en este momento parece solo ignorar y hasta insultar sin siquiera saberlo a su padre, le orina casi encima al espectro de su padre, ¿sí? Al pie del almendro en donde murió, pero él no es consciente de ello. Entonces, después de eso dice, bueno, va a dejar el baño para más tarde, ¿no? Demos cuenta de eso, ¿no? El baño que lo va atrasando. Se nos habla de esta neblina de octubre, esta sensación de frialdad, entra en una cocina, a mí me encantan cómo se introducen todos estos detalles domésticos. Uno de los grandes dones de García Márquez, o bueno, del narrador, insistamos, de la voz poética de esta novela, es esa forma en la que logra conjugar grandes pasajes de aliento épico, aliento marcadamente épico, marcadamente poderoso, así de que nos muestran grandes masas y otros pasajes de gran intimidad, ¿sí? En esto esta novela podríamos parangonarla con los logros del narrador de Guerra y Paz, de Tolstoy, por ejemplo. Esa forma de unir dos espacios es muy prodigiosa. Entonces, bueno, él llega allí, entra, se encuentra con Santa Sofía de la Piedad, una mujer pues que tiene un papel más bien secundario en la historia, en el desarrollo de los acontecimientos de la novela, pero que ha sido, pues sí, ha sido una empleada doméstica que ha trabajado allí en la casa durante mucho tiempo, ha sido madre de algunos de los predecesores, digamos, de aquí de Aureliano y de los sucesores también, etcétera, ¿sí? Como que es una figura que está allí rondando, ¿sí? Es una figura que en este caso, pues ambos se encuentran y miren cómo se nos describe que él al observarla siente que no existe, ¿sí? Como si que no pareciera existir por completo, ¿sí? Ella es una figura que nos habla de esa ausencia, de ese silencio, de esa cuestión de la figura femenina que es testigo muda a veces de grandes y trágicos acontecimientos, que sin embargo, pues concluyen en terribles tragedias, ¿sí? Em, entonces, pero a mí me parece en particular, en este caso, interesante, es ver la relación que eso nos establece con la visión que el mismo coronel Aureliano Buendía genera con sus propios recuerdos, con sus propias relaciones con las mujeres, ¿sí? Esto le evoca este momento, esta conexión con Santa Sofía de la Piedad, este encuentro casual en la cocina, esta imagen de una mujer que en plena guerra encuentra muerta en su propia cama, ¿sí? Ahí hay una cosa trágica, ¿no? Una figura de muerte constantemente, de ausencia de lo femenino, ¿sí? Entonces él se nos cuenta cómo él recuerda eso, cómo, digamos, esta mujer misteriosa en el pasado, en pleno conflicto, llegó hasta su hamaca en la oscuridad, tuvieron un encuentro sexual y en la siguiente mañana ella estaba muerta, ¿sí? Aquí, obviamente, esto nos va a evocar algo que quiero desarrollar un poquito después, y es todos estos amores, o bueno, no amores, estos encuentros sexuales azarosos que tuvo el coronel Aureliano Buendía a lo largo de su trasegar político y militar, de muchas mujeres que fueron a buscarlo para tener hijos con él y así asegurar pues una grandeza de la estirpe, pero que en última lo que esconden es una inmensa soledad, una profunda incapacidad para amar, ¿sí? Creo que una de las grandes tragedias de estos personajes, no solamente de la figura de Aureliano, sino de todos los otros que aparecen en la novela, de los muchos Aurelianos y los muchos José Arcadios que aparecen, es esa dificultad para amar.
o si existe la posibilidad del amor, cómo los azares del destino entran y destruyen la posibilidad de que dichos amores se consumen o alcancen una mayor plenitud o alcancen una felicidad completa, etcétera. En particular, las figuras de los aurelianos, ese es uno de los grandes detalles de la narrativa, todas las figuras de los aurelianos son o estériles o pierden a sus hijos por razones diversas, mientras que los José Arcadios dentro de la novela se encargan de mantener la estirpe, de crear una sucesión de la estirpe, con una excepción de unos gemelos sobre los que hablaremos después, pero que deliberadamente en la novela se nos quiere jugar con la idea de que precisamente por ser gemelos fueron trocados, entonces uno recibió el nombre José Arcadio cuando en realidad era Aureliano y viceversa, ¿sí? Pero en este caso, digamos, volvamos aquí al coronel Aureliano Buendía. Miren cómo es la imagen, ¿no? La imagen de, primero, un hombre que no puede del todo conectar con una mujer con quien ha compartido su hogar durante muchos años, Santa Sofía de la Piedad, a quien siente totalmente ausente, así como él también lo está, y luego cómo eso le evoca también esa visión de muerte, esa incapacidad de realmente conocer a una mujer más allá de un encuentro sexual, más allá de un encuentro físico. A él solo le queda el sexo porque no tiene una capacidad de establecer un vínculo amoroso. Y miren qué doloroso cómo se nos presenta en este pasaje, y es que esta mujer que aparece luego muerta, le sugiere poco antes de morir que había jurado amarlo hasta la muerte. Podemos preguntarnos entonces, ¿esta mujer realmente lo habría amado? ¿O es que, ¿y quién la mató? No hay claridad tampoco, ¿no? ¿Será que la mató justamente el hecho de que declarase esto y de que se encontrase con una persona que simbólicamente, y bueno, que físicamente no es capaz de amar? Entonces simbólicamente esa falta de afecto que ella quería entregar, la imposibilidad de entregar ese afecto es lo que conduce a su muerte, diciente, ¿no? Pero en todo caso es muy revelador, además de que se trata de una mujer anónima. Hay una sucesión de figuras femeninas anónimas que demuestran otra vez la abierta misoginia, la soledad con la que este personaje se ha movido a lo largo de toda su vida, ¿sí? Entonces, estas son unas imágenes poderosas que creo yo nos ayudan a evocar también lo que es él como personaje. Y miren que nos dicen, no volvió a pensar en ella ni en ninguna otra después de que entró al taller. Las olvida por completo. Aquí no está de más recordar que el coronel Aureliano Buendía en su juventud, antes de convertirse incluso en una figura militar, es célebre o se nos cuenta en un pasaje por un amor que siente por una muchacha llamada Remedios Moscote. ¿Sí? Una muchacha que, por cierto, y esto es muy diciente, tiene solo 9 años de edad cuando él se enamora de ella. ¿Sí? Él espera que ella alcance la primera pubertad para casarse con él y después ella muere dando a luz a 2 gemelos que se le entrecruzan en el estómago y la matan, como a los 13 años de edad. O sea, esto es una imagen abiertamente pedófila. ¿Sí? Ahí es donde yo les digo, por favor, si recuerdan 100 años de soledad solo como una novela lírica de mariposas amarillas, de grandes imágenes, ¿no? Como de esta mujer, pues es que no quiero entrar en muchos detalles, pero bueno, en figuras que vuelan hacia los cielos en medio de sábanas, etcétera. Se van a dar cuenta si la releen que es una novela muy oscura, una novela que nos habla de todo tipo de violencias sexuales, de género, de una familia que ha estado siempre corrompida por una serie de pulsiones sexuales abiertamente malignas y destructivas. ¿Sí? Y en el caso de Aureliano eso se ve en ese primer amor que mata. Y él mismo ha querido recordar a Remedios Moscote como un centro del único afecto posible. Pero la realidad es que se engaña. Él en realidad, creo yo, mi interpretación es que jamás amó a nadie. Nunca amó, nunca pudo amar a una mujer, nunca la pudo amar. Solo para él solo había caminos del deseo, del cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que lo hace un personaje tan patético y tan trágico también, ¿sí? Entonces, bueno, miren eso. Se nos dice que se los olvida de todas ellas, como en ninguna otra, sin ninguna mujer ha pensado. Y después regresa a su taller en donde él se dedica a hacer pescaditos de oro, ¿sí? La figura del pescadito de oro es muy diciente. Es una figura que, como se nos dice aquí, representa primero un enlace con el pasado, porque cuando él era niño se encargaba junto con su padre en el taller de metalurgia a hacer determinadas cositas. ¿Sí? Me aprendió de su padre y de Melquíades elementos de metalurgia que después él habría de utilizar a lo largo de su vida. Y se suponía que su profesión iba a ser esa, ¿no? La de hacer un orfebre local de un pueblo, pero las vueltas de la vida y las locuras de la política lo condujeron, digamos, a un campo totalmente distinto, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular es diciente que esto que él
anhelaba o que creía que iba a ser su profesión, al final de su vida vuelve a existir, vuelve a ser una presencia real y cotidiana en su vida. Pero ahora se convierte nada más que en un símbolo de una reiteración vacía que no conduce absolutamente a nada. Se nos dice claramente que él hace pescaditos de oro hasta llegar a 25, luego los funde y los vuelve a hacer. Es una tarea repetitiva, absurda. Entonces el pescadito de oro, lejos de ser una imagen lírica y bella o no sé, conmovedora, se convierte por el contrario en una representación simbólica del vacío existencial, del anhelo del ser humano de repetir reiterativamente un acto una y otra y otra y otra vez sin alcanzar ninguna meta específica. Por supuesto, estoy seguro que ustedes al escuchar esto pueden estar pensando en algunos mitos griegos, ¿no? En el mito de Sísifo en particular, ¿no? El célebre mito de Sísifo que le sube la piedra lentamente por la montaña, que luego cae, luego debe subirla de nuevo y así cae. Obviamente sé que también otros pensarán también como Albert Camus le dio una vuelta a la interpretación del Sísifo, pero partamos, digamos, de la interpretación más tradicional, ¿no? Como la idea de este trabajo inútil que a nada conducen, de la piedra que se sube y baja y que a nada lleva, y que en este caso se ve reflejada en los pescaditos. Y miren qué detalle interesante. Se nos dice que ya ha hecho 17 pescaditos. Tal como yo lo señalé, ustedes recordarán en mi introducción, él tuvo 17 hijos con 17 mujeres desconocidas, tal como esa mujer desconocida que murió a su lado, ¿sí? Que se acercaban a él en la noche, tenían un encuentro casual sexual solo una vez y allí salían hijos para supuestamente enriquecer la estirpe. 17 hijos que han sido asesinados todos en una sola noche por personas desconocidas. No se sabe si son los conservadores, si son los gringos, los norteamericanos los que lo mataron, los que los mataron, no lo sabemos, ¿sí? Pero sí hay una idea de una conspiración que los mató a todos. ¿No les parece diciente, no? Cómo a través de estos pequeños símbolos él está evocando de nuevo su pasado. 17 pescaditos que evocan estos 17 hijos. Y hay que señalar otro detalle y es que durante su último día, él va a hacer 2 pescados más. Él va a alcanzar a hacer 2 más, ¿sí? Uno y otro que le queda medio hacer. Que por supuesto siento yo son la evocación de esos gemelos que murieron en el vientre de Remedios Moscote. Su primer amor, entre comillas, si lo vamos a decir, si es concebible también este amor pedofílico pues con una niña de 13 años de edad, ¿no? Pero es muy diciente, ¿no? Vemos esa contradicción, ¿no? De ese ser que ha abusado constantemente, que ha tomado un control total de tantas mujeres desconocidas que apenas ha querido conocerlas y que ahora le generaron una estirpe que parecía maldita desde un inicio, ¿sí? Condenada a la destrucción y a la muerte. Entonces él está evocando sin siquiera darse cuenta a sus propios hijos muertos, ¿sí? Entonces, bueno, él continúa trabajando aquí a lo largo de esta lluvia, ¿sí? La lluvia que arrecia, etcétera. Mientras tanto, la lluvia continúa perpetuamente. Se encuentra con Úrsula, a quien yo ya he mencionado brevemente, pues no me voy a expandir aquí sobre ella, pero Úrsula pues es esa otra figura que en sí misma representa muchos de los contradicciones y fascinaciones de esta historia. Es la gran matriarca de la familia, una mujer que en este momento es inmensamente vieja, la madre de aquí el coronel Aureliano Buendía y sigue viva y habrá de seguir viva durante un tiempo más. Es quizás la figura más longeva, bueno, tal vez Pilar Ternera, otra figura allí, lo es más, pero las dos son las dos grandes matriarcas, las dos grandes figuras que se alargan a lo largo de toda la historia. Y es revelador, ¿no? Que sean las dos voces más antiguas que viven en esa casa quienes se encuentren y hablen de esa lluvia que cae, ¿no? Y entonces es allí donde, después de este pequeño gesto de crear el primer pequeño pescado, de recordar, se entrega ahora al siguiente gesto, ¿no? Al tomar la sopa. Bueno. Después se nos hablan otra vez de descripciones totalmente domésticas, básicas, ¿no? Como que hace aquello, esto, ¿sí? Habla del apetito que no tiene. Se nos dice con claridad que su apetito no se alteraba ni en las mejores ni en las más duras circunstancias, ¿sí? Es decir, es un hombre que ya está totalmente alienado de las emociones. ¿Sí? Totalmente alejado de ellas, ya no siente nada, da igual, ha compartimentalizado su vida de una forma tan estricta que para él, digamos, la concepción de un amor, de un sentir, de un cambio, de una rutina, es un imposible, ¿sí? Entonces él parece estar atrapado por esas rutinas ya ha construido. Se acuesta en la hamaca, se queda dormido y entramos en el mundo lírico. ¿Sí? Entramos en el mundo lírico de la vocación, una casa vacía de paredes blancas.
Es la misma casa en donde él se encuentra. En varias ocasiones se nos ha descrito como la casa de los Buendía es una casa blanca como una paloma, una casa construida por su padre, pero es muy diciente que sea una casa totalmente vacía. Otra vez, en una evocación de su total soledad. No es una casa en donde exista ya una familia, sino que está absolutamente vacía. Y no solo eso, sino que él siente que es el primer ser humano que ha entrado en ella. ¿Sí? Siente que está solo, completamente abandonado. No como en su realidad está aquí todavía cerca a otros. Otra imagen también de soledad. Y una imagen que nos introduce en un universo onírico que lo conecta con su padre. Porque su padre, José Arcadio Buendía, quien ya mencioné hace un momento, que murió en el castaño, atado a un castaño totalmente enloquecido, es una persona que también durante sus últimos años de vida se entrega a los sueños, a los juegos oníricos, al único escape posible que queda de la miseria de la vida y a la única conexión que queda con la memoria, con el pasado. ¿Sí? Una conexión que aquí en el caso del coronel Aureliano Buendía parece estar rota por completo, porque observen que no solamente se nos dice que él recuerda, sino que dentro de ese sueño ve esa casa vacía, sino que es un sueño que tiene una condición de que no puede ser recordado sino dentro del mismo sueño. Él ya ni siquiera tiene el consuelo de poder recordar a través de los sueños a aquellos seres queridos, a aquellos pasados o a aquellos lugares de donde él proviene. No queda nada. Es un hombre que parece alienado por completo de su propia memoria, de su propio pasado. ¿Sí? Muy, muy poderoso eso. Y que, sin embargo, curiosamente, dentro del mundo del sueño, otra vez lo conectan con su padre, con su pasado. Es esa contradicción permanente lo que le da una gran fuerza a este pasaje. Y entonces, bueno, él se levanta con el objetivo de que lo peluquen. No va a decir que no le interesa, pero bueno, en todo caso es como siente que no hay un sueño, no hay nada. Nada dentro de él, nada de nada, cuando en realidad ahí parece haber una pulsión, un deseo de querer recordar esos pasados, ¿sí? Y bueno, entonces, nada, escampa, se nos dice que no sale el sol, él sigue, ahora hay un eructo, toma una sopa, vemos como todo parece ser totalmente doméstico y sencillo, y termina incluso con la imagen de él yendo al baño, ¿no? Allí cagando en el excusado. Muy diciente eso también. Otra de esas imágenes que si nosotros hemos leído pues todos los pasajes anteriores nos demuestran no es que en sí mismo el acto sea patético, sea triste, sino que se contrasta con la misma ambición y grandeza que él mismo quería adquirir o alcanzar o que pareció alcanzar en un momento y que ahora queda convertido en nada. ¿Sí? Esta imagen de la figura del hombre poderoso, del gran general, de la gran figura que sin embargo termina perdida entre la mierda, la tristeza y la destrucción, es obviamente la semilla de varios de los textos de García Márquez, entre ellos El otoño del patriarca, ¿no? Su novela posterior a la de Cien años de soledad, que nos muestra esa gran soledad del poder en la figura del dictador y en donde también se nos hablan de unas letrinas hediondas que están en la casa, en la gigantesca mansión del dictador, etcétera. Bueno, entonces, bueno, ahí vemos eso, ¿no? Este hombre que espera allí eh, mientras termina de estar allí en el baño, después sale y recuerda a José Arcadio II. José Arcadio II es el nieto de su hermano José Arcadio, ¿sí? José Arcadio II y Aureliano II son los dos gemelos que yo ya mencioné que fueron trocados. La figura de José Arcadio II es una figura que, como la de Aureliano, comparte una inmensa soledad, comparte una melancolía permanente, una cierta capacidad de clarividencia que parece ir y venir en distintos momentos de sus vidas, pero que está allí, ¿sí? Entonces existe una cercanía, digamos. ¿Y por qué? Me parece importante también mencionar a este José Arcadio, que en realidad seguramente es un aureliano, ¿no? Como ya señalaba, seguramente ellos mismos en sus juegos infantiles solían trocarse tanto los nombres que al final ya ni se acordaban quién era quién. Pero es muy posible que sea otro aureliano, ¿sí? Y bueno, en todo caso, este José Arcadio II se nos dice que ha estado, que no estaba en el taller, donde él suele acudir a ayudar también al coronel Aureliano Buendía en la creación de los pescaditos y demás, porque es el día de pago en las fincas de la compañía bananera. Aquí hay otro tema también muy importante, ¿no? Que se ha desarrollado a lo largo de la novela, que nos muestra cómo junto con estas guerras civiles, estas trágicas guerras civiles que han destrozado a Macondo y a sus alrededores y a todo el país, también nos encontramos con la realidad de una fuerza extranjera, en este caso una fuerza norteamericana, que entra, invade, transforma y
sí cambia por completo el contexto en donde han crecido los personajes. Macondo deja de ser ese pequeño pueblo lírico, poético, de soñadores, en donde nadie había muerto, donde ni siquiera había cementerio, porque nadie había muerto, a un pueblo que está controlado por los intereses de una compañía bananera extranjera, una compañía que, dicho sea de paso, impulsa una masacre, la masacre de las bananeras. Otro punto de enlace entre la realidad de Macondo y la realidad colombiana, el célebre y trágico evento del año de 1928, en donde muchas personas fueron brutalmente asesinadas en la compañía bananera, por influencia o marca de ciertas compañías bananeras norteamericanas, que pues condujeron, digamos, o impulsaron a la muerte de muchas personas porque se encontraban protestando por las malas condiciones de vida, de labor, de trabajo que existían allí. ¿Sí? Entonces aquí hay un tema también importante, ¿no? Darnos cuenta de que aquí otra vez hay una evocación de una sociedad en decadencia. ¿Sí? Ya la novela empieza a acercarnos a esos últimos años de Macondo, en donde ese lirismo inicial, que por supuesto siempre escondía la sombra, ya se ha entregado por completo a la destrucción y a la decadencia de otras fuerzas. Entonces, tema importante allí también. ¿Sí? O sea, esto obviamente, aunque él mismo no se dé cuenta, lo lleva a abocar en la guerra. Por supuesto, lo lleva a abocar la guerra. ¿Por qué no? Porque él se da cuenta que inconscientemente, así sea, la conexión es muy clara. Él luchó para evitar que estas cosas se presentasen y perdió. Y ahora, pues lo que ve a su alrededor es esta compañía bananera que está depredando, está destruyendo y no le queda nada más sino recordar esas memorias de cuando era un gran general y su gran amigo, su mejor amigo, el coronel Gerineldo Márquez, le había prometido conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso. Otra evocación mitológica, mítico-poética, que nos hace aquí el narrador, por supuesto. Creo que nosotros podemos pensar en muchos, hay varios caballos, digamos, que tienen ese papel histórico de tener, o que cumplen ese rol, ¿no? De tener la estrella en la frente, pero creo que el más conocido de todos ellos es Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. ¿Sí? Entonces es muy diciente, ¿no? Porque es este gran caballo que estuvo en las grandes luchas, las grandes confrontaciones, que le permitió a Alejandro ser el más grande conquistador de la historia de Grecia, etcétera. Que sin embargo aquí nunca llegó, nunca llegó el caballo que le estaba anhelando. Otra vez una manifestación de ese potencial, de esa potencial grandeza y ese éxito que podría tener el coronel Aureliano Buendía, que nunca tuvo lugar. ¿Sí? Entonces ahí otra vez está esa evocación, ¿sí? Y eso luego se lleva como, digamos, a una serie de rupturas, demencias, etcétera, ¿sí? Porque dice como que sí, que ya él trata constantemente, y regresa a esto, está acostumbrado a pensar en frío para que los recuerdos ineludibles no le lastimen ningún sentimiento. Él ya está acostumbrado a no pensar, a no reaccionar, a compartimentalizar, para evitar, por lo tanto, cualquier entrega de su propio corazón. ¿Sí ven? Otra vez ese momento. Entonces empieza el segundo pescado del día. Se nos dice que ahora sale el sol, ¿sí? Ahora está llegando, digamos, un momento de más aparente, más alegría, ¿sí? Y en ese momento, a las 4:10, miren la precisión temática con la que nos habla, ¿no? También el autor, a las 4:10, él escucha unos sonidos, ¿sí? Unos cobres lejanos. Aquí hay un detalle que había olvidado señalar que estaba en los pasajes anteriores, que tiene también que ver con esta especificidad del tiempo. Esta idea de que sea martes, miércoles, se ha presentado en pasajes anteriores, que una vez más nos evocan, por un lado, la sensación de rutina exasperante de los personajes y segundo, esta noción de que el tiempo en estos momentos liminales o de umbral de los personajes, ¿sí? Entran en un estado de caos, de confusión y de perdición. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, recordemos a la figura del padre, otra vez, José Arcadio Buendía, quien se enloquece precisamente porque cree que el tiempo se ha detenido y que todos los días son el mismo, si mal no recuerdo es el miércoles, ¿sí? El mismo día que se detiene. Me parece diciente que aquí en este pasaje se nos hable de que es martes, es decir, le está justo un día antes de ese día fatídico en donde habría de morir su padre. Muy diciente, ¿no? También nos evoca eso, como otra vez de forma sutil se nos está evocando la entrada hacia la locura, hacia la muerte, etcétera. Entonces otra vez está el tiempo, ese tiempo preciso, obsesivo y trágico. Si hay algo que también es central en toda esta novela y lo dice desde su mismo título, es la presencia del tiempo.
¿sí? El tiempo que pasa, el tiempo que destruye la memoria, el tiempo que transforma todas las ilusiones en soledades absolutas, ¿sí? Permanentemente está tiempo, 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 tiempo. Un tiempo que nosotros podemos tratar de olvidar, como lo hace el coronel Aureliano Buendía, de querer decir yo vivo en un perpetuo presente, pero que sin embargo siempre habrá de atraparnos, agarrarnos por fin por la cola y destruirnos por completo. Y eso es exactamente lo que sucede aquí, porque miren que en el momento en el que él sale, escucha los sonidos de un circo que se acerca, así se lo dice Santa Sofía de la Piedad, él por primera vez desde su juventud pisa una trampa de la nostalgia y revive lo que escuchamos al principio de la novela, ¿no? Y que vimos después, esa tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Por fin, el coronel que ha querido escapar del tiempo y que sin embargo nos damos cuenta que no lo ha logrado en lo absoluto, físicamente ya es una ruina, físicamente su propio contexto se está mostrando que todo está pasando, que ya no queda nada sino el recuerdo miserable de las cosas que fue alguna vez, en este momento ahora sí entra en su mente esa conciencia, ¿sí? De todo lo que ha pasado. Pisa esa trampa y recuerda ese pasado, ¿sí? Ese pasado de nostalgias, de poesía, en donde él estaba empezando a descubrir el mundo, donde su padre, ese gran inventor y soñador, quería tratar de revelarle todos los misterios del mundo, en donde Melquíades y su tropa de gitanos llegaban cada año, cada cierto tiempo a Macondo, también entregando todos los grandes avances de la ciencia y de la alquimia, ¿sí? Todo ese universo de sueños y esperanzas en el que se había construido el pueblo, por un momento parecen renacer en el sonido de ese bombo, en el júbilo de esos niños que observan ese circo que regresa, ¿sí ven? Y no les parece, no es para nada casual que sea un circo, ¿no? Justamente, ¿no? Como este mundo al revés, este mundo que nos entrega al sueño, a la ilusión, a la esperanza de que las cosas pueden ser distintas de como fueron, ¿sí? Entonces él sale, mira todo eso y miren cómo las imágenes de inmediato nos evocan un mundo más allá, un mundo mucho más allá. Se nos ha dicho en su momento que el coronel Aureliano Buendía incluso ha llegado a Centroamérica y demás, ¿no? Pero estamos yéndolo todavía más allá. Vemos el elefante, mujer vestida ahora en el cogote, un dromedario triste. Miren, las evocaciones son obviamente ya asiáticas, africanas, ¿sí? Europeas, un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música. No se nos habla de ese mundo glorioso que fue y que ya no es, ¿sí? Que ya dejó de existir, que ha desaparecido por completo. Y que él nunca tuvo la oportunidad de conocer a plenitud tampoco, que fueron solo un sueño de algo que él podría haber conocido como sí lo hizo su hermano José Arcadio sí recorre el mundo, él no lo hizo, al menos no hasta ese punto, y que por lo tanto solo quedan ahora fantasmas, sueños, miserias. Y entonces cuando pasa ese momento de ilusión, no queda nada más sino el vacío, ¿sí? El espacio luminoso de la calle, el aire lleno de hormigas voladoras y por supuesto también esa soledad miserable, esa soledad absoluta de su personaje en medio del precipicio de la incertidumbre, ¿sí? No le queda nada más sino por fin verse la cara a sí mismo y darse cuenta de lo vacío que está, de lo mucho que abandonó, de lo pérfido que fue también en sus acciones. Yo no puedo dejar aquí de enfatizar eso lo suficiente también, que el coronel Aureliano Buendía a veces tal vez incluso ha sido visto como una figura hasta heroica y no es así. Creo que he tratado de mostrar en esta meditación que en realidad es una figura profundamente trágica, pero no solamente por los acontecimientos que lo llevaron a ellos, sino también por sus propias acciones. Recuerdo lo que decimos, su primer amor fue un amor pedofílico, le causó la muerte a una niña. ¿Sí? Empezó desde ese lado y luego se entregó a un montón de vacíos existenciales y trágicos que solo conducen ahora a esta soledad miserable sobre la que por fin él es consciente. Él ha querido esquivar durante toda su vida, sobre todo durante esos últimos años de su vejez, el vacío de su existencia. Pero en este momento, cuando por fin confronta su pasado, cuando por fin confronta el tiempo y lo que ha ocurrido, se da cuenta de la soledad miserable en la que vive. Y por eso, es que no queda nada más sino volver. Miren, es interesante. Vuelve al castaño, el castaño que es la referencia o la conexión con su padre, con su pasado, con su infancia perdida. Se queda allí y luego se nos dice que se inclina así, se dobla como un pollito y queda profundamente dormido. No, muerto. Muerto por completo. Ahí es cuando muere por completo el personaje, ¿sí? Muy diciente también, ¿no? Cuando él por fin hizo ese ejercicio de confrontar su memoria, su pasado, su ser, se dio cuenta del vacío, no queda nada más y solo le queda volver
simbólicamente a ese mundo de espectros de su padre y fallecer allí. ¿Sí? Una figura muy trágica, dolorosa, por supuesto, ¿no? La figura del pollito, o sea, es como un pequeño niño que otra vez muere en medio de la soledad total, ¿sí? Y no solo eso, sino que queda en el olvido su cuerpo y se nos dice que solo hasta el día siguiente la familia se entera de su fallecimiento cuando empiezan a bajar los gallinazos. Qué figura tan desastrosa, tan dolorosa, qué momento tan trágico también, pero que nos refleja también el resultado de las acciones de este personaje. Un personaje que tomó unos caminos de dolor y de soledad y de violencia que solo lo condujeron hacia este horrendo final, ¿sí? Entonces es una imagen contradictoria, ambigua, pero que nos muestra otra vez un personaje poderoso y ciertamente nada heroico. Entonces, bueno, así concluimos también esta meditación literaria del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Creo que nos muestra justamente cómo a través de un personaje como el del coronel Aureliano Buendía, nosotros podemos ver todas las trágicas historias y características de una nación. Creo que es importante cerrar bajo esta perspectiva, así como lo hemos visto desde una perspectiva individual. ¿Qué nos dice también la figura de Aureliano sobre el desarrollo de la historia de nuestro país? Si lo podemos leer simbólicamente, es también una presencia, una figura que nos refleja, primero, el anhelo de un cambio, pero un cambio que toma un camino de violencias, de vacíos y de faltas de comunicación emocional que solo conducen hacia el precipicio de la incertidumbre y de la soledad. ¿Sí? Creo que si algo es importante que nosotros también seamos conscientes y si algo para mí me parece valioso también del reconocimiento político que debemos hacer al leer esta novela es el de reconocer que ya no solamente una familia, sino una sociedad que no sea capaz de amar, que se construya a sí misma a partir solo de las violencias, de los abusos y demás, está condenada a la destrucción, está condenada a la muerte. Sí, creo que esa es una de esas grandes historias, reflejos de este espíritu, que si nosotros no confrontamos nuestro pasado como los personajes no suelen hacerlo, porque muchos de ellos a lo largo de la novela ignoran sus pasados, tratan de ocultar sus pasados, tratan de cambiar sus pasados, están condenados a destruirlo porque nunca hay una confrontación directa a esos errores iniciales que condujeron a un inicial deseo de éxodo, de escape y eventualmente a una destrucción que en esta construcción bíblica, poética, sí, épica con la que se construye esta novela, evidentemente se conectan también con la idea de una tragedia generacional que nunca termina y que termina concluyendo en la aniquilación. Poderosa, interesante lección. Entonces, bueno, hemos terminado. Mi nombre es Diego Arboleda. Estas son las meditaciones literarias. Muchas gracias por su presencia y hasta una próxima ocasión.